¿Sabías que una simple viuda, en medio de un momento de extrema escasez, descubrió algo que muchos de nosotros aún no comprendemos? En un escenario de desesperanza, experimentó un milagro tan grande que hasta hoy resuena como uno de los mayores testimonios de la fidelidad de Dios. La historia de esta mujer, la viuda de Serepte, es una invitación a un viaje de fe profunda, donde Dios se reveló de una manera sorprendente y transformadora. Imagina la escena, un hogar marcado por el dolor y la lucha por la supervivencia, pero que, a través de un simple gesto de fe y obediencia, se convirtió en el escenario de milagros diarios. Ella sabía algo que muchos desconocían, que Dios no solo proveería, sino que iría más allá, revelando su poder de maneras que nadie podría imaginar. Y todo esto comenzó con una promesa dada por el profeta Elías, quien, al entrar en su casa, llevó consigo una palabra de esperanza que cambiaría el rumbo de su vida. Te sorprenderás con la intensidad de esta historia. Como ella, que estaba al límite de la desesperanza, descubrió que incluso en el momento de mayor escasez, la presencia de Dios era más que suficiente. Y cuando todo parecía perdido, Dios demostró que Él puede transformar lo imposible en posible. No te pierdas esta increíble jornada de fe, donde los milagros suceden y la vida de una madre, una viuda, es transformada radicalmente. Quédate hasta el final y descubre lo que la viuda de Serepte sabía y que tú también puedes aprender. Pero antes, asegúrate de estar suscrito al canal, porque aquí te traemos una serie de vídeos como este que te ayudarán a entender y profundizar más en la Biblia Sagrada de una forma más clara y reveladora como nunca antes lo habías visto. Imagina una tierra donde la lluvia dejó de caer. El cielo, que antes derramaba vida sobre los campos, ahora era solo un manto azul, sin nubes, sin promesa de alivio. Los ríos y arroyos se secaron, y la tierra antes fértil se volvió dura y agrietada como si estuviera de luto. Los árboles, que solían dar sombra y frutos, estaban secos, sus ramas retorcidas como manos alzadas pidiendo socorro. Esta era la realidad en Israel. El país se enfrentaba a una sequía tan severa que parecía que hasta la esperanza había evaporado junto con la última gota de agua. En este escenario desolador vivía una mujer sencilla, una viuda. No tenía esposo que la ayudara a cargar con los pesos de la vida, y su único tesoro era su hijo pequeño. Había perdido tanto, primero a su esposo, que probablemente había sido su sostén y protección, y ahora parecía que perdería todo lo que le quedaba. La escasez de alimentos había golpeado su hogar de manera implacable. Sus reservas estaban casi agotadas, solo un puñado de harina en una tinaja y unas gotas de aceite en una jarra. Podemos imaginar su rostro, marcado por la preocupación y el cansancio de noches de insomnio, intentando planear cómo sobrevivir un día más. Cada mañana, al abrir los ojos, la realidad era implacable, el armario vacío, su hijo pidiendo comida y el peso aplastante del hambre sobre ellos. Su mente era invadida por pensamientos de desesperación. ¿Hasta cuándo podremos resistir?, se preguntaba. La sequía no era solo una cuestión de falta de agua, también era una crisis de fe. Muchos creían que Dios les había dado la espalda. La tierra de Serepte, donde vivía esta viuda, era parte de Sidón, un lugar fuera de Israel rodeado de tradiciones paganas. Allí, el Dios de Israel no era ampliamente conocido ni adorado. Pero, incluso en ese lugar distante, el silencio de Dios parecía ensordecedor. Sin embargo, había algo especial en esta mujer. A pesar de todo, no se dejaba paralizar completamente por la desesperación. Tal vez era el instinto de madre o una chispa de fe que aún ardía dentro de ella, aunque muy pequeña. Lo que sabemos es que, incluso sin entenderlo todo, seguía adelante. Se levantaba cada mañana, miraba el rostro de su hijo y encontraba fuerzas para luchar un día más. El panorama a su alrededor era sombrío, pero dentro de aquella casa había una historia que estaba a punto de cambiar por completo. Dios, que parecía tan distante, estaba atento. Había escogido a esa viuda en su pequeñez, en su aparente insignificancia a los ojos del mundo, para algo grandioso. Pero, en ese momento, ella todavía no lo sabía. Todo lo que sabía era que lo poco que tenía estaba a punto de acabarse, y necesitaba decidir qué hacer con lo que le quedaba. Mientras miraba el puñado de harina y el hilo de aceite, sabía que estaba al borde del final. La próxima comida podría ser la última. Sin embargo, no imaginaba que, en medio de esa escasez, estaba a punto de ocurrir un encuentro inesperado, trayendo no solo provisión, sino también una poderosa lección sobre la fe y la confianza en el Dios que todo lo ve. La viuda de Serepte estaba a punto de descubrir que, incluso en las peores circunstancias, Dios tiene un plan. Y a veces,
Él elige a los menos probables, a aquellos que están al límite de sus fuerzas, para demostrar su poder de manera extraordinaria. Su historia no trata solo de harina y aceite, sino de cómo un pequeño gesto de fe puede transformarse en un gran milagro. La viuda estaba ocupada, realizando lo que creía ser una de sus últimas tareas. Tal vez, mientras recogía leña para preparar lo que pensaba sería la última comida para ella y su hijo, sus pensamientos estaban sumergidos en la tristeza. Había aceptado lo que parecía inevitable, morir de hambre. Pero, en ese mismo instante, Dios estaba moviendo algo extraordinario hacia esa mujer. Y ese algo era una persona, Elías, el profeta. Elías estaba siendo guiado por Dios. Desde el inicio de la sequía, el Señor lo había cuidado de maneras milagrosas, como enviando cuervos para alimentarlo. Pero ahora, Dios tenía un plan diferente. Le ordenó a Elías que fuera a Serepte, donde una viuda sería usada para sustentar al profeta. Imagina la caminata de Elías bajo el calor abrasador, en medio de la tierra árida, confiado en que Dios lo guiaba hacia un propósito mayor. Al acercarse a la ciudad, vio a la mujer, exactamente como Dios había prometido. Esa escena podría parecer insignificante a los ojos humanos, una viuda recogiendo trozos de madera en una tierra olvidada. Pero para Dios, allí estaba el comienzo de un milagro. Elías, reconociendo a la mujer, se acercó, y con la autoridad y la serenidad de quien sabe que está en el centro de la voluntad de Dios, le llamó. Por favor, tráeme un poco de agua en una jarra para que pueda beber. La mujer se detuvo un momento. El agua era un recurso escaso en esa época, pero el pedido no parecía imposible. Quizás miró a Elías, cansado del viaje, y sintió compasión. Sin dudarlo, comenzó a caminar para cumplir con la solicitud. Pero antes de que pudiera alejarse, Elías añadió algo más. Y también tráeme un trozo de pan. Ahora, esa petición parecía demasiado. Agua podía ofrecer, pero pan. La mujer se volvió hacia Elías, y en sus palabras se reflejó todo el peso de su sufrimiento. Juro por el Señor, tu Dios, que no tengo pan. Todo lo que tengo es un puñado de harina en una tinaja y un poco de aceite en una jarra. Estoy recogiendo unos pocos leños para preparar una última comida para mí y mi hijo, después, moriremos. El desespero era evidente. El tono de su voz, quizás, cargaba el cansancio de quien ya ha luchado todas las batallas y no tiene más fuerzas. Pero Elías, con una calma que solo alguien con fe inquebrantable podría tener, respondió. No tengas miedo. Ve a casa y haz lo que has dicho. Pero primero, hazme un pequeño pan y tráemelo. Después, haz algo para ti y para tu hijo. Porque así dice el Señor, el Dios de Israel, la harina de la tinaja no se agotará y el aceite de la jarra no se acabará hasta el día en que el Señor haga llover sobre la tierra. Imagina el conflicto que debió surgir en el corazón de esa mujer. Por un lado, escuchaba la voz de un hombre que parecía tener una conexión directa con Dios, alguien que traía una promesa increíble. Pero, por otro lado, sabía que sus provisiones eran limitadas. Entregar lo que tenía al profeta significaba renunciar a lo poco que le quedaba, arriesgándolo todo por una promesa que parecía imposible. Sin embargo, había algo en las palabras de Elías. Tal vez era la autoridad con la que hablaba o la paz que transmitía, incluso en medio de la sequía. Algo en ella fue tocado. En su sencillez y humildad, decidió creer. Y no fue solo una decisión práctica, fue un acto de fe. En ese momento, la viuda puso su confianza en una palabra que venía del Dios de Israel, un Dios que tal vez no conocía plenamente, pero que ya estaba obrando en su vida. Regresó a casa, miró la harina y el aceite por última vez con ojos de escasez, y comenzó a preparar el pan, obedeciendo las palabras del profeta. El sonido del aceite vertiéndose en el recipiente y el movimiento de sus manos mezclando la masa eran, en realidad, actos de adoración. Era un sacrificio, una entrega total. Así, llevó el pan a Elías. El profeta comió, y algo extraordinario ocurrió. La promesa comenzó a cumplirse. La harina y el aceite no se acabaron. Día tras día, lo que parecía imposible se convirtió en realidad. La tinaja de harina nunca estaba vacía, y la jarra de aceite nunca se secaba. Dios había honrado la fe de esa mujer. Este encuentro no fue solo acerca de sustento físico. Fue un poderoso recordatorio de que, incluso en los momentos de mayor desesperación,
cuando todo parece perdido, Dios está presente. Él ve más allá de nuestra escasez y nos pide que confiemos en Él, incluso cuando todo nuestro alrededor nos dice que no hay salida. La viuda de Serepte descubrió que el Dios de Israel no es solo el Dios de los grandes milagros, sino también el Dios que cuida de cada detalle, que provee en el momento exacto y que transforma la escasez en abundancia cuando confiamos en Él. La viuda de Serepte, frente a Elías, enfrentaba una de las decisiones más difíciles de su vida. Era un momento en el que su lógica luchaba contra su fe. Por un lado, estaba la dura realidad: solo tenía un puñado de harina y un poco de aceite. Era suficiente para una última comida con su hijo. Por otro lado, estaban las palabras de un hombre que decía ser enviado por Dios, prometiendo que esos pocos ingredientes no se acabarían, incluso en medio de la implacable sequía. Su corazón estaba dividido. Como madre, su instinto natural era proteger a su hijo a toda costa. Dar lo poco que tenía a un desconocido parecía una locura. Sin embargo, algo en las palabras de Elías encendió una chispa en su alma. Tal vez fue la firmeza con la que hablaba o el hecho de que él también confiaba plenamente en un Dios que proveía incluso en el desierto. Esa chispa, aunque pequeña, fue suficiente para que ella tomara una decisión que lo cambiaría todo. Con manos temblorosas, volvió a casa. Su pequeño hogar, marcado por la sencillez, parecía ahora el escenario de un gran drama. La harina estaba ahí, exactamente como la había dejado, y el aceite, en su jarra, parecía tan poco que apenas cubría el fondo. Suspiró profundamente. Cada paso parecía cargado de peso, como si el destino de ella y de su hijo estuviera suspendido en ese instante. Mientras preparaba el pan, podía oler la mezcla de harina y aceite. Cada movimiento de sus manos estaba lleno de significado. Sabía que, humanamente hablando, esa decisión no tenía sentido. Pero a cada momento recordaba las palabras del profeta: no tengas miedo. La harina de la tinaja no se agotará y el aceite de la jarra no se acabará. Era una invitación a confiar en algo más grande que lo que sus ojos podían ver. ¿Qué pasaría por su mente mientras moldeaba el pequeño pan? Tal vez recordó todas las veces que intentó encontrar comida para su hijo y regresó con las manos vacías. O tal vez pensó en el dolor de verlo tan débil, con la energía disminuyendo día tras día. Pero en ese momento, la fe venció a la lógica. Ella entregó el pan al profeta Elías, un hombre que confiaba plenamente en la palabra del Señor. Y lo más extraordinario es que su elección no fue solo un acto de fe, sino un acto de entrega total. Al dar ese pedazo de pan, estaba, en la práctica, entregando a Dios el control de su vida y la de su hijo. Era como si dijera: Señor, confío. Aunque todo a mi alrededor me diga que no hay salida, elijo creer. Cuando Elías recibió el pan, lo comió con calma, confiando en que la promesa divina ya estaba cumpliéndose. Imagina la mirada de la viuda y de su hijo mientras observaban al profeta. Debieron preguntarse: ¿realmente hará Dios el milagro? ¿Puede transformar lo finito en algo eterno? Y eso fue exactamente lo que sucedió. A la mañana siguiente, cuando volvió a la tinaja de harina, se dio cuenta de que no estaba vacía. Había harina suficiente para otra comida. Y cuando miró la jarra, el aceite seguía ahí, listo para ser usado. Día tras día, el milagro se repetía. El puñado de harina y el poco aceite, que deberían haberse acabado hace mucho tiempo, eran renovados constantemente por la mano de Dios. Esta prueba de fe no fue solo un desafío para la viuda, fue una lección sobre el poder de confiar en el Señor. Dios no le pidió grandes recursos ni habilidades extraordinarias. Solo le pidió que confiara en lo poco que tenía. Y al hacerlo, ella experimentó un milagro que sostuvo su hogar durante toda la sequía. La decisión de la viuda es un recordatorio de que, muchas veces, Dios nos desafía a confiar en Él incluso cuando todo parece imposible. No necesita mucho, solo necesita un corazón dispuesto a creer. Y, así como ocurrió con esa mujer, Él transforma lo poco en abundancia, la escasez en provisión y el miedo en una fe inquebrantable. ¿Y tú? ¿Te has detenido a pensar que estás dispuesto a poner en las manos de Dios, incluso cuando parece que no tienes nada más? Los días que siguieron al encuentro con Elías estuvieron marcados por algo extraordinario. Cada mañana, cuando la viuda de Serepte abría su tinaja de harina, su corazón latía con fuerza. Y ahí estaba. Siempre lo suficiente para otra comida. Al mirar la jarra de aceite, veía que,
aunque nunca rebosaba, tampoco se agotaba. Era como si Dios le estuviera diciendo: yo soy tu provisión diaria. Confía en mí. Este milagro no era solo un espectáculo sobrenatural. Era un recordatorio constante de que el Dios de Israel, en quien Elías confiaba, estaba cuidando de ella y de su hijo de una manera personal y detallada. Antes, la viuda veía a Dios como un concepto distante, tal vez incluso como un Dios perteneciente a otro pueblo. Pero ahora, Él se había convertido en su proveedor. Ella sentía su presencia en cada comida, en cada pedazo de pan que colocaba en la mesa. Y no solo fue suplida su necesidad física. La multiplicación de la harina y el aceite trajo una transformación mucho más profunda. La viuda, que antes vivía en un estado de desesperación, empezó a ver el mundo con nuevos ojos. Cada vez que cocinaba, sentía una paz creciente, una confianza que crecía como las brasas en su fogón. Dios estaba demostrando que sus promesas eran verdaderas. Pero, ¿por qué Dios eligió este camino? ¿Cuál era el propósito de este milagro? La respuesta es tan rica como el milagro mismo. Dios no solo estaba garantizando la supervivencia de la viuda y de su hijo. Estaba construyendo algo eterno, una fe más valiosa que cualquier cantidad de harina o aceite. La viuda aprendió que confiar en Dios no era un acto de insensatez, sino una elección valiente. Además, este evento demostró que el poder de Dios no estaba limitado a las fronteras de Israel. Serepte era una ciudad gentil, fuera del pueblo escogido. Aún así, Dios decidió revelar su cuidado y poder allí. Era una demostración de que su gracia no tiene límites, alcanzando a quienes están dispuestos a escuchar y confiar en Él. ¿Y el hijo de la viuda? ¿Qué lección debió aprender al lado de su madre? Presenció el milagro todos los días. Vio cómo la obediencia de su madre trajo vida a su hogar. Creció sabiendo que Dios era real y que su bondad podía transformar incluso los momentos más oscuros. Probablemente, nunca olvidó lo que aprendió al ver aquel pequeño milagro diario. En el corazón de la viuda, algo cambió profundamente. Si antes se aferraba a lo poco que tenía, ahora sabía que podía confiar en el Dios de Elías. Su visión de Dios fue completamente transformada. Ya no era solo el Dios de Israel, sino el Dios que cuidaba de su hogar, de su tinaja, de su jarra y de su vida. Este milagro enseña que Dios no se limita a resolver problemas momentáneos. Usa las situaciones de escasez y dificultad para enseñarnos a depender de Él. Así como la harina y el aceite nunca se agotaron, el amor y el cuidado de Dios son inagotables para quienes confían en Él. Y para todos los que escuchan esta historia hoy, hay un mensaje claro: Dios está atento a tus necesidades. Él conoce tus luchas y quiere que confíes, incluso cuando parece que no hay salida. Al igual que la viuda de Serepte, tú también puedes experimentar el cuidado divino, un milagro que no solo suple, sino que transforma tu vida. Imagina la transformación en la vida de esa mujer. Antes, cada comida era una angustia. El miedo de que los alimentos se terminaran hacía que su corazón pesara como una piedra. Ahora, había una certeza que nunca antes había conocido: Dios proveerá. No solo para ese día, sino para cada mañana que vendría. Los días de escasez dieron lugar a un ciclo de provisión continua. Cada vez que extendía la mano para tomar la harina, allí estaba, lo suficiente. Y cuando inclinaba la jarra de aceite, aunque el día anterior solo hubiera quedado una gota, ahora había lo necesario para mezclar y hornear el pan. Ya no tenía que medir cada gramo de harina con temor a que la próxima comida fuera la última. Su hogar, que antes era un lugar de desesperación, ahora era un lugar de esperanza. Esta provisión diaria no solo mantuvo viva a la viuda y a su hijo, sino que también trajo algo mucho más profundo: la certeza de la fidelidad de Dios. Con cada pedazo de pan, ella sentía que la mano divina estaba sobre su vida, mostrándole que Él no solo ve nuestras luchas, sino que también actúa para suplir nuestras necesidades de forma sobrenatural. Elías, viviendo en su casa durante ese periodo, también era un testimonio constante del cuidado de Dios. Sus palabras de confianza y sus oraciones reforzaban en la viuda la convicción de que Dios no falla en sus promesas. Mientras la sequía devastaba las tierras de Israel, mientras los campos se marchitaban y el cielo permanecía sin lluvia, allí, en esa humilde casa de Serepte, había abundancia. No era un banquete exuberante, pero la presencia de Dios hacía que ese pan diario fuera más precioso que cualquier banquete real. El hijo de la viuda también se convirtió en parte de este milagro. Él,
que antes había visto la mirada preocupada de su madre, ahora veía a una mujer transformada. Quizá corría por las calles del pueblo contando a sus amigos lo que estaba sucediendo en su casa. ¿Quién podría imaginar que, en medio de una hambruna tan severa, una mujer sin recursos, viuda, sería sostenida día tras día de manera sobrenatural? Aquel niño estaba aprendiendo desde muy joven una valiosa lección: Dios cuida de nosotros en tiempos de necesidad. Con el pasar de los días, la gratitud comenzó a reemplazar el miedo que antes dominaba el corazón de la viuda. Ya no necesitaba contar las comidas ni guardar migajas para el día siguiente. Todo lo que necesitaba estaba allí, renovado por la fidelidad de Dios. Esa provisión continua no solo llenaba el estómago, sino también el espíritu. Cada mañana, al preparar el pan, probablemente murmuraba una oración de gratitud: gracias, Señor, por no abandonarnos. Este milagro era más que un gesto de bondad divina, era una lección práctica sobre quién es Dios. Él no se limita a proveer una vez y dejar el resto en nuestras manos. No, Dios camina con nosotros, sosteniéndonos día tras día. La harina y el aceite eran una manifestación visible de lo que Dios desea para todos los que confían en Él: una comunión diaria, una confianza constante. Y, mientras pasaba el tiempo y la sequía continuaba, el milagro también seguía firme. La casa de la viuda se convirtió en una prueba viviente de que, incluso en tiempos de adversidad, Dios puede transformar una situación de desesperación en una oportunidad para demostrar su poder y amor. Este milagro de la provisión infinita no fue solo un acto aislado de bondad, fue un testimonio del carácter de Dios. Él es fiel, Él ve a quienes claman a Él, y Él tiene el poder para hacer lo que parece imposible. Con cada comida, la fe de aquella viuda se fortalecía, al igual que la de Elías y la de todos los que escuchaban su historia. Y, para nosotros hoy, la lección permanece viva: Dios no ha cambiado. Así como cuidó de la viuda de Serepte en un tiempo de sequía y hambre, Él todavía cuida de sus hijos en los momentos más difíciles. Podemos confiar en que su provisión nunca fallará y en que sus promesas siempre son verdaderas. La casa de la viuda de Serepte, antes marcada por la escasez y el miedo, ahora era un lugar de provisión y esperanza. Sin embargo, el camino de la fe frecuentemente atraviesa valles oscuros, y aquel hogar, que parecía estar en el centro del cuidado divino, pronto sería sacudido por una tragedia. Un día, el hijo de la viuda comenzó a mostrar señales de una enfermedad grave. Al principio, la madre intentó no alarmarse. Quizás solo era un resfriado o cansancio. Pero, a medida que pasaban los días, la fiebre aumentó y el niño comenzó a debilitarse rápidamente. La desesperación crecía dentro de ella. Era el mismo hijo por quien había luchado tanto durante la sequía, el niño para quien había preparado aquel último pedazo de pan antes de que Elías apareciera. Ahora, verlo tan frágil era un dolor insoportable. La viuda intentó de todo. Quizá improvisó remedios, buscó ayuda entre los vecinos, pidió a Elías que orara por él. Pero nada parecía funcionar. Veía, impotente, cómo la vida de su hijo se desvanecía. Y entonces, ocurrió lo peor. El niño murió. El dolor fue devastador. La madre gritó, sollozó, abrazando el cuerpo frío de su hijo. La casa que antes había sido testigo de un milagro ahora parecía resonar solo con el silencio de la muerte. Todo el alivio y la esperanza que había experimentado en los últimos meses se desvanecieron. La pregunta inevitable surgió en su corazón: ¿por qué? La viuda, consumida por el dolor y la confusión, se volvió hacia Elías con una mezcla de angustia y acusación. Entre lágrimas, dijo: ¿qué hice para merecer esto? ¿Viniste para recordarme mis pecados y quitarme a mi hijo? Su fe, que había sido fortalecida por el milagro de la provisión, ahora estaba hecha pedazos. ¿Cómo confiar en Dios en medio de una tragedia tan grande? Elías, profundamente conmovido, no respondió de inmediato. Sabía que ese era un momento crucial. ¿Por qué Dios había permitido aquello? No tenía todas las respuestas, pero sabía una cosa: el Señor, que había sostenido a esa familia durante la sequía, no los abandonaría ahora. Decidido, Elías tomó al niño en sus brazos y subió al cuarto donde solía orar. El ambiente en el cuarto era de profunda reverencia. Elías colocó al niño sobre la cama y se arrodilló, clamando a Dios con todo el fervor de su alma. Señor, mi Dios, oró, devuelve la vida a este niño. 3 veces Elías se tendió sobre el cuerpo del niño, como un acto simbólico de intercesión,
y continuó clamando con una fe inquebrantable. Sabía que el mismo Dios que había hecho que la harina y el aceite no se agotaran era lo suficientemente poderoso para restaurar la vida. El tiempo parecía detenerse. Abajo, la madre esperaba, atrapada entre la esperanza y la desesperación. Y entonces, algo increíble sucedió. El niño respiró. El aliento de vida que había partido regresó, y sus ojos se abrieron. Dios había escuchado la oración de Elías y había devuelto la vida al niño. Con el corazón lleno de gratitud y alegría, Elías tomó al niño y lo llevó de vuelta a su madre. Imagina la escena: la mujer, que momentos antes estaba desolada, ahora veía a su hijo vivo en los brazos del profeta. Las lágrimas, que antes eran de tristeza, ahora eran de pura emoción. Lo abrazó con fuerza, sintiendo el calor de su piel y escuchando el sonido de su respiración. Ante este milagro, la viuda fue profundamente transformada. Miró a Elías, y con la voz entrecortada, declaró: «Ahora sé que eres un hombre de Dios y que la palabra del Señor que hablas es verdad». Su fe, que había sido sacudida por la tragedia, fue renovada de una forma aún más profunda y sólida. Comprendió que, incluso en las pruebas más difíciles, Dios sigue siendo fiel y poderoso. La resurrección del niño no fue solo un acto de compasión, fue una demostración clara de que Dios no solo cuida de nuestras necesidades diarias, sino que también tiene el poder de restaurar lo que parece perdido para siempre. Ese evento reveló algo grandioso: Dios es el Señor de la vida, y nada está fuera de su alcance. Esta historia nos enseña que, incluso cuando enfrentamos crisis que desafían nuestra fe, Dios está con nosotros. Él ve nuestras lágrimas, escucha nuestras oraciones y actúa en el momento justo, de maneras que pueden transformar nuestro sufrimiento en un testimonio de su amor y poder. Así como lo hizo con la viuda de Serepte, Él puede renovar nuestra confianza y darnos razones para seguir creyendo, incluso cuando todo parece perdido. Y, para aquella madre y su hijo, la vida nunca volvió a ser la misma. Su hogar, que antes era solo un lugar de provisión divina, se convirtió en un símbolo de la redención y del poder restaurador de Dios. El milagro de la resurrección del hijo de la viuda de Serepte no fue solo un acto extraordinario de poder, sino también un punto de transformación profunda en la vida de esa mujer. No solo recuperó a su hijo, sino que también experimentó una renovación de su fe. El profeta Elías, quien ya había sido la respuesta a sus necesidades físicas, se convirtió ahora en un faro de sabiduría espiritual, guiándola hacia una comprensión más profunda del carácter de Dios. En los días que siguieron al milagro, la viuda empezó a ver a Elías no solo como un hombre enviado por Dios, sino como un verdadero amigo y mentor. Ella, que había vivido momentos de angustia y desesperación, ahora tenía frente a sí un ejemplo vivo de fe inquebrantable y confianza plena en la providencia divina. La presencia de Elías en su hogar trajo un cambio radical a su corazón, porque él no solo ofrecía alimento y consejos prácticos, sino también ánimo espiritual. En su convivencia con el profeta, la viuda aprendió que la fe verdadera va más allá de confiar únicamente en las promesas de Dios, implica una relación íntima con el Señor, un entendimiento de su carácter y de la forma en que él actúa en el mundo. Elías no solo compartía las palabras de Dios, sino que también vivía esos principios. Mostraba, día tras día, que la obediencia a Dios trae no solo provisión material, sino también paz interior, incluso en tiempos de dificultad. La viuda, quien un día estuvo al borde de la desesperación, comenzó a comprender que Dios no estaba distante ni indiferente a su dolor, sino cercano, atento a su clamor, dispuesto a suplir no solo sus necesidades físicas, sino también las espirituales. Las palabras de Elías, cargadas de la autoridad divina, le brindaban un sentido de seguridad y pertenencia a un Dios que, a pesar de las adversidades, nunca la abandonaría. Elías, por su parte, también se enriquecía de esa convivencia. No estaba allí únicamente para cumplir una misión, sino para construir una relación de confianza mutua con la viuda. Había sido enviado a Serepte no solo para ayudar físicamente, sino para fortalecer el espíritu de esa mujer. Le ayudó a entender que la verdadera comunión con Dios no se limita a las oraciones formales o a momentos de escasez, sino que se revela en lo cotidiano, en cómo confiamos en las pequeñas y grandes provisiones del Señor. También le enseñó que la fe se fortalece no solo en tiempos de bendición, sino también en momentos de crisis. Había algo profundamente significativo en la manera en que Elías interactuaba con ella. En lugar de realizar milagros de manera impersonal, le mostraba que la fidelidad de Dios se refleja en las acciones diarias, en los gestos de generosidad y en el cuidado constante que se manifiesta incluso en las situaciones más complicadas.
Enseñaba que la fe no depende de las circunstancias externas, sino de la confianza en que Dios siempre tiene un propósito mayor. La amistad y el aprendizaje espiritual que nacieron en ese tiempo no fueron superficiales. Cuando ocurrió el milagro de la harina y el aceite, la viuda comprendió que Dios es proveedor, pero cuando su hijo murió y fue devuelto a la vida, entendió que Dios también es restaurador, que Él no solo ofrece sustento, sino que trae redención y transforma el dolor en esperanza. Cada día al lado de Elías fue una lección de fe práctica. No solo le mostraba a la viuda cómo confiar en Dios, sino que también la involucraba en conversaciones que la desafiaban a ver más allá de las circunstancias. Le enseñó que no se debe medir la bondad de Dios por la cantidad de bienes materiales o por la ausencia de dificultades, sino por la certeza de que Dios está en control de todo, usando incluso los momentos difíciles para moldear nuestros corazones. Para la viuda de Serepte, el tiempo al lado de Elías se convirtió en una escuela de paciencia, confianza y dependencia de Dios. Comenzó a entender que, cuando confiamos plenamente en Dios, Él puede transformar no solo nuestra realidad, sino también nuestra comprensión sobre la vida, la fe y la providencia divina. Al final de este periodo de aprendizaje y convivencia, la viuda ya no era la mujer que temía por la vida de su hijo o por la escasez, sino una mujer renovada, profundamente tocada por la gracia y la providencia de Dios. La visita de Elías fue, para ella, no solo una respuesta a sus necesidades inmediatas, sino una revelación de cómo Dios desea que vivamos, con una fe profunda, una confianza inquebrantable y una relación diaria con Él, que nos sostiene tanto física como espiritualmente. El profeta Elías, por tanto, no era solo un instrumento de Dios para realizar milagros, sino un mensajero que, a través de su vida y palabras, enseñaba a todos los que lo escuchaban sobre la grandeza de la fe y la fidelidad divina. Y la viuda de Serepte, en su camino de sufrimiento y redención, aprendió que la verdadera comunión con Dios se sostiene con fe, confianza en sus promesas y la disposición de entregar nuestras vidas en sus manos, sabiendo que Él nunca nos abandona, incluso en las circunstancias más difíciles. Por cierto, antes de terminar esta historia, si aún no has dado me gusta a este vídeo, te invito a hacerlo ahora mismo. Es gratuito y ayuda a que el contenido llegue a más personas para seguir siendo de bendición. Gracias. Continuando. Lo que comenzó como un momento de desesperación y angustia en la vida de la viuda de Serepte se transformó en una historia de fe, esperanza y milagros. Antes de encontrarse con Elías, era una mujer sin perspectivas, sin fuerzas para imaginar un futuro, con una escasez que parecía infinita. Estaba al borde de perderlo todo, su hijo, su dignidad, su vida. Pero al confiar en la palabra del profeta, experimentó algo que fue más allá de la simple provisión de comida y bebida. Con cada milagro que Dios realizó en su casa, la harina que no se agotaba y el aceite que nunca se terminaba, la viuda comenzó a darse cuenta de que Dios estaba mucho más cerca de lo que ella imaginaba. Entendió que la escasez material ya no definía su vida, sino la forma en que se relacionaba con Dios. El simple acto de confiar, incluso cuando todo parecía perdido, transformó su corazón de una manera que jamás podría haber previsto. La resurrección de su hijo fue el clímax de esa transformación. Cuando la vida del niño fue restaurada, la mujer no solo vio el regreso de la alegría familiar. Entendió que, así como el Dios que devolvió la vida a su hijo, Él podía renovar y restaurar todas las áreas de su vida. Dios no solo había suplido sus necesidades materiales, sino que también le había dado una nueva perspectiva, una nueva visión de la vida. La muerte de su hijo y su resurrección se convirtieron en una metáfora viva de lo que Dios puede hacer. Él puede devolver lo que estaba perdido, puede restaurar lo que parecía destruido. Ahora, la viuda ya no era la mujer que se ocultaba en las sombras del miedo y la escasez. Era una mujer transformada, con un testimonio vivo de cómo la fe puede superar cualquier dificultad. Cuando miraba la harina y el aceite que nunca se acababan, veía más que alimentos, veía la fidelidad de Dios, su presencia constante, y sentía una confianza inquebrantable en su provisión. Su historia dejó de ser una historia de carencia y desesperación para convertirse en una historia de abundancia espiritual, confianza y comunión con el Creador. La mujer de Serepte se convirtió en un ejemplo para todos a su alrededor. No solo para quienes vivieron en su época, sino para nosotros, siglos después, al leer esta historia. Ella nos enseña que, incluso en las horas más oscuras de la vida, cuando todo parece derrumbarse, la fe en Dios puede ser la luz que nos guía. Cuando nos entregamos totalmente a Él, incluso en las situaciones más difíciles, somos transformados. No solo en cómo vemos las cosas a nuestro alrededor, sino también en cómo nos vemos a nosotros mismos y a Dios. La transformación de la viuda fue profunda.
Pasó de ser una mujer que buscaba sobrevivir a una mujer que vivía por la fe. Su testimonio ya no era sobre la falta de recursos, sino sobre la abundancia que Dios trajo a su vida. Se convirtió en un ejemplo vivo de cómo la fe puede cambiarlo todo, de cómo el simple acto de confiar en Dios puede transformar las circunstancias más sombrías. Al final, la viuda de Serepte ya no estaba marcada por la escasez, sino por la abundancia de Dios. Su vida se convirtió en un testimonio de que Dios es fiel en todas las situaciones. Él no solo responde a nuestras necesidades físicas, sino que transforma nuestros corazones, capacitándonos para vivir con fe y confianza, incluso cuando el mundo a nuestro alrededor parece desmoronarse. La historia de la viuda de Serepte nos desafía a confiar en Dios con todo nuestro corazón, sin importar lo que la vida nos presente. Nos enseña que, cuando ponemos nuestra fe en Dios, Él puede transformar incluso las situaciones más difíciles en oportunidades de crecimiento y esperanza. Ella pasó de ser una mujer desesperada a convertirse en un ejemplo vibrante de confianza en Dios, y su historia sigue inspirando a generaciones. Porque, como ella aprendió, cuando Dios entra en nuestra historia, todo puede ser transformado. Y así, la historia de la viuda de Serepte nos enseña que, incluso en los momentos más difíciles, la fe en Dios tiene el poder de transformar nuestras vidas de maneras extraordinarias. Que podamos inspirarnos en su ejemplo y aprender a confiar en el cuidado divino, incluso cuando todo parezca perdido. Si esta historia te ha conmovido y quieres seguir escuchando más relatos de fe y superación como este, no olvides suscribirte al canal, activar la campanita para recibir notificaciones y no perderte ningún vídeo nuevo. Y, por supuesto, comparte este mensaje con tus amigos y familiares, para que más personas puedan inspirarse y experimentar la transformación por la fe. Gracias por ver, y hasta la próxima.